Bueno, hola a todos, esto es de nuevo Todo Claro y ahora vamos a dejar todo claro acerca de la enfermedad de Wilson. Para hacer esto vamos a decir primero cuáles son los síntomas, qué es la enfermedad de Wilson, luego de esto cuáles son los síntomas de la enfermedad de Wilson, tercero vamos a hablar cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Wilson, cuarto cómo se hace el tratamiento y quinto finalmente el seguimiento de la enfermedad de Wilson. Bueno, empecemos. Entonces, la enfermedad de Wilson es una enfermedad genética. Es una enfermedad que es autosómica recesiva y se puede dar por más de 520 tipos de mutaciones en el gen ATP7B que queda en el cromosoma 13. Este gen ATP7B induce a producir una proteína que se llama de igual manera ATP7B. La proteína ATP7B principalmente tiene su función en el hígado y su función en el hígado es eliminar el exceso de cobre por la vía biliar. Entonces, básicamente hay dos mecanismos de acción importantes sobre esta proteína que debemos conocer. El primero es que la proteína está en el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi la proteína hace que el cobre pase adentro de esta membrana del aparato de Golgi y se una a la apoceruloplasmina. Al unirse el cobre con la apoceruloplasmina, se convierte esta en ceruloplasmina. Entonces ahí tenemos la primera conclusión de esta enfermedad, es que como no está esta proteína, la ceruloplasmina sanguínea va a estar baja, porque no se convierte de apoceruloplasmina a ceruloplasmina. Y como segundo, en el mecanismo de acción de la enfermedad, vemos que la proteína suele estar en las vesículas de los hepatocitos y cuando hay un exceso de cobre en el hígado, se aumenta como la expresión de esta proteína en las vesículas para eliminar el cobre por la vía biliar. Entonces, si no tenemos esta proteína, el cobre no se va a eliminar por la vía biliar y empieza a acumularse. ¿En dónde? En el hígado. Entonces, por esto, los primeros síntomas que va a producir es por enfermedad hepática o en el hígado. Después, cuando el cobre ya se produce en una mayor cantidad, hay un exceso que supera inclusive la capacidad del hígado, va a pasar este cobre a circulación y empieza a depositarse en diferentes órganos. Entonces usted va a tener un montón de cobre en la sangre que se le va a empezar a pegar en las diferentes partes del cuerpo. Una de las primeras partes en las que se pega es la membrana de Descemet en la córnea. Y de ahí vamos a ver que se derivan ciertos síntomas. Después también se pega con una afinidad muy grande al sistema nervioso central. De ahí van a salir otros síntomas. Y finalmente se pega en el resto de órganos del cuerpo y por eso tiene síntomas multisistémicos. Entonces, a grandes rasgos, eso es la enfermedad de Wilson. Una enfermedad por exceso de cobre que no se elimina por la vía biliar en el hígado y que ese cobre se va a pegar en diferentes órganos. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad de Wilson? Más o menos 1 de cada 7.000 personas, lo que haría una tasa en general de 14 por 100.000 personas tienen enfermedad de Wilson. Bueno, eso fuera qué es la enfermedad de Wilson. Ahora vamos a hablar de cuáles son los síntomas de la enfermedad de Wilson. Y es fácil recordarlos porque como ya sabemos qué es y de dónde viene la fisiopatología, vamos a ver que cada uno de los órganos en los que se va pegando van a ser los que tienen síntomas. En general los más importantes síntomas siempre van a ser una regla del 3, es decir, 3. Primero, los tres principales lugares donde se producen síntomas son el hígado, el sistema nervioso con síntomas neurológicos y el sistema nervioso con síntomas psiquiátricos. Ese es el tercero. Segundo, en cada uno de estos tres vamos a tener tres síntomas principales. Y ya finalmente vamos a tener otros síntomas que son en la córnea o síntomas sistémicos. Entonces empecemos a verlos. Para empezar, los tres síntomas en el hígado principales son: uno, puede dar una enfermedad hepática crónica, una enfermedad que lleve inclusive a una cirrosis. Entonces vamos a tener todos los síntomas de una enfermedad crónica por hipertensión portal, es decir, ascitis, esplenomegalia, varices esofágicas, entre otras. Segundo síntoma, puede dar no una hepatitis crónica, sino una hepatitis aguda. Va a tener todos los síntomas de una hepatitis aguda: ictericia, falla hepática. Pero el tercer síntoma es que nos llegue a dar una falla hepática fulminante, o sea, ya tendiente a la muerte, con falla multiorgánica, con edema cerebral y otras cosas. Eso también lo puede dar la enfermedad de Wilson, no es frecuente, es menos del 5%, pero ocurre. Y cuando tenemos una falla hepática, son indicativos de que sea por enfermedad de Wilson dos marcadores. Primero,
que el radio de la fosfatasa alcalina sobre la bilirrubina total sea menor a 4, o segundo, que el radio entre la AST y la ALT sea mayor a 2.2. Entonces, esos son los síntomas de la enfermedad hepática. Segundo, vamos a ver a los síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso, tanto síntomas neurológicos como síntomas psiquiátricos. Entonces, el segundo, síntomas neurológicos. También van a ser tres principalmente el tipo de síntomas. Uno, los de los ganglios basales. Dos, los del cerebelo. Y tres, los que podrían llamarse como de pares bajos o de tallo cerebral. Entonces, primero, por los ganglios basales, ¿qué va a producir? Va a producir uno de los síntomas más frecuentes en la enfermedad de Wilson desde el punto de vista neurológico, que es el temblor. El temblor es muy frecuente en la enfermedad de Wilson, de hecho se da en el 50% de los pacientes al momento del diagnóstico y puede ser de diferentes características, pero el que típicamente se ha descrito es un temblor que es distal de las muñecas, de una amplitud grande, que parece ser como un aleteo, por eso lo llaman flapping o aleteo. Segundo síntoma, podría tener distonía. Distonía se llega a dar en un 70% de los casos de enfermedad de Wilson, pero no necesariamente al diagnóstico. Un tipo especial de distonía es la distonía facial bilateral. Esa distonía facial o contracción de los músculos bilaterales es lo que produce algo muy característico de la enfermedad de Wilson, que es la risa sardónica, que es una risa que parece como si fuese una expresión de asco. Otros síntomas de ganglios basales podría ser el parkinsonismo, que se presenta inclusive en el 40% de los pacientes que tengan enfermedad de Wilson, y otros movimientos anormales de los ganglios basales como corea, tetosis, mioclonías, entre otros. Son los primeros, los síntomas de los ganglios basales. Segundo, síntomas del cerebelo. Puede dar entonces síntomas de alteración cerebelosa como dismetría, disdiadococinesia o alteración en la marcha. Entonces la marcha puede estar alterada por dos cosas, o por una marcha cerebelosa o por una marcha inestable por por la misma alteración de los ganglios basales, como una marcha parkinsoniana. Y tercero, los síntomas que dijimos que podríamos llamar como de pares craneales o pares bajos son los síntomas de disartria y disfonía. Listo. Entonces son los tres principales síntomas neurológicos, aunque también se pueden presentar otros como síntomas autonómicos, dolor de cabeza, convulsiones, que ya son menos frecuentes. Ahora, esos son los síntomas neurológicos. Ahora, síntomas del sistema nervioso central que se manifiestan como síntomas psiquiátricos. Entonces son tres principalmente de nuevo. Primero, que tengan psicosis, y la psicosis puede ser muy variable desde una leve síntomas psicóticos hasta unos síntomas psicóticos severos con alucinaciones, ideas delirantes e inclusive llegar el paciente hasta la catatonía. Segundo síntoma, la depresión. Y tercer síntoma, el deterioro cognitivo, que en la mayoría de casos es un deterioro cognitivo leve. Bueno, esos eran los síntomas hepáticos, neurológicos y psiquiátricos. Y ahora vamos a hablar del resto de síntomas. Del resto de síntomas son principalmente destacables los que se manifiestan en el ojo, por lo que habíamos hablado que el cobre se acumula en la membrana de Semet de la córnea y produce algo muy importante que se llaman los anillos de Kayser-Fleischer. Los anillos de Kayser-Fleischer son, digamos, como su nombre lo dice, un anillo que está alrededor de la córnea que se produce por el depósito de cobre. Y estos anillos se ha demostrado por estudios que en los pacientes que ya tienen síntomas neurológicos en el 100% de los casos, en los que tienen síntomas solo hepáticos aún en un 86%, y en los que están asintomáticos, es decir, ya están acumulando cobre o tienen la mutación pero todavía no tienen síntomas, en un 60% de los casos. Eso sí, siempre y cuando esos anillos sean examinados por lámpara de hendidura, que es la manera en donde cómo se pueden examinar. Eh, También hay que tener en cuenta que los anillos de Kayser-Fleischer no son específicos de la enfermedad de Wilson, también se pueden producir por otras enfermedades hepáticas obstructivas, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria. Y otros síntomas oftalmológicos ya menos frecuentes son por ejemplo las cataratas en girasol que llaman, que estas cataratas se dan en un 10% de los casos. Y por último, tenemos síntomas sistémicos, porque el cobre se deposita en el resto del cuerpo. Y entre esos tenemos 5 principalmente, que son: uno, que tenga una anemia hemolítica CUMS negativa; 2, que tenga compromiso óseo con fracturas o compromiso articular; 3, que tenga miocardiopatías, y las miocardiopatías producen sobre todo como cardiomegalia o alteraciones electrocardiográficas; 4, que tenga enfermedad renal;
Y quinto, que tenga una hiperpigmentación en las piernas, inclusive similar a la enfermedad de Addison. Bueno, entonces todo eso eran los síntomas que tenemos. Ya sabemos que básicamente los tres principales son los hepáticos, los neurológicos y los psiquiátricos. Y es resaltable los anillos de Kaiser-Fleischer en los ojos. Ahora vamos a pasar al diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Entonces, con el diagnóstico de la enfermedad de Wilson tenemos que hay diferentes pruebas, no hay una sola que nos garantice que lo que tiene el paciente es la enfermedad de Wilson, pero el conjunto de varias nos hace un diagnóstico certero. Voy a presentar 7 pruebas inicialmente que pueden ser sugestivas, pero vamos a ver que de las 7, realmente solo 3 tienen una gran importancia y una cuarta que puede o no ser importante. Entonces, la primera prueba es la prueba genética, que tengamos una prueba genética que nos confirme la mutación ATP7B. Sin embargo, esta prueba no está disponible normalmente en la clínica. Segundo, la biopsia de hígado. En la biopsia de hígado vamos a encontrar un acúmulo de cobre y cuando este acúmulo de cobre es más de 250 microgramos por gramo de peso seco de hígado, eso es diagnóstico de enfermedad de Wilson. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si está menor a 250, tampoco la descarta, porque inclusive un 16% de los pacientes pueden tener el cobre menor a 250 microgramos por gramo. Y por otro lado, si está mayor de 250, tampoco la confirma porque como en los anillos de Kaiser-Fleischer, también se puede aumentar el cobre en el hígado por la cirrosis biliar primaria o otras enfermedades obstructivas. Entonces, tercera prueba, la lámpara de hendidura. Mirar por la lámpara de hendidura si tiene o no los anillos de Kaiser-Fleischer, que ya hemos dicho que eran muy importantes, pero se pueden presentar en la cirrosis biliar primaria. Cuarta prueba, la ceruloplasmina. Como vimos en lo de la fisiopatología, la proteína ATP7B es necesaria para pasar de apoceruloplasmina a ceruloplasmina. Es decir, que si no está esta proteína, la ceruloplasmina sanguínea va a estar disminuida. Entonces eso hace parte del diagnóstico de enfermedad de Wilson. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podrían haber falsos negativos porque la ceruloplasmina es también un reactante de fase aguda. Es decir, que si un paciente está infectado se le puede subir la ceruloplasmina a pesar de que esté bajo. O, por otro lado, también se aumenta en circunstancias que suban los estrógenos, como el embarazo, como las mujeres que consumen anticonceptivos orales, como el consumo de los mismos estrógenos o inclusive de esteroides. Todo esto podría subir falsamente la ceruloplasmina y entonces tener un falso negativo. Tercera prueba, el cobre urinario en 24 horas. Normalmente el cobre urinario en 24 horas tiene que estar menor a 100. Si es mayor de 100, estás botando mucho cobre, quiere decir que tienes mucho cobre en el cuerpo, por ende tienes enfermedad de Wilson. Pero tampoco es específica porque también se puede aumentar en enfermedades que acumulen pues obstructivas del hígado como la cirrosis biliar primaria. Entonces vemos que el cobre urinario, el anillo de Kaiser-Fleischer y las biopsias se pueden aumentar en la cirrosis biliar primaria. Una sexta prueba sería el cobre libre. ¿Por qué no medimos normalmente cobre en la sangre y decimos que es una buena prueba? Porque el cobre en la sangre se une mucho a la ceruloplasmina, entonces eso nos da pues un falso resultado porque la ceruloplasmina a su vez va a estar baja, entonces disminuye el nivel de cobre que censamos. Sin embargo, podríamos intentar hacer el cálculo de cuál es el cobre libre, es decir, el cobre no unido a ceruloplasmina. ¿Cómo se hace esto? Usted mide el cobre total y a esto le resta 3 veces el valor de ceruloplasmina. Sin embargo, pues esta prueba no sería tan necesaria porque ya usted tiene, para calcularla necesita el valor de ceruloplasmina. Y ya sabemos con la ceruloplasmina si el paciente puede o no tener enfermedad de Wilson de una manera más verídica, entonces no es tan usado. Y finalmente está la resonancia magnética. La resonancia magnética no tiene una imagen que sea completamente específica de enfermedad de Wilson. Se dice que en la resonancia magnética, en unas imágenes llamadas imágenes pesadas, usted en T2 va a encontrar una hiperintensidad y en T1 va a encontrar una hipointensidad. Y va a encontrar esos realces principalmente, o esas imágenes pesadas principalmente en los lugares como los ganglios basales, el tallo cerebral y los tálamos. De hecho, hay unos signos radiológicos muy llamativos que se dan por estas hiperintensidades o hipointensidades, que son el signo del oso panda grande. El signo del oso panda grande es eso, que usted ve una especie de oso panda en la región del mesencéfalo. Y segundo, el panda pequeño. El panda pequeño es también ver como una forma de oso panda, pero en la región de la protuberancia.
pero como dijimos no son específicas de enfermedad de Wilson. Pues entonces teniendo estas 7 pruebas, yo les dije que habían 3 importantes, una más o menos importante y las otras no. ¿Cuáles son las importantes? Las 3 importantes son la lámpara de hendidura para ver el anillo de Kaiser-Fleischer, el cobre urinario en 24 horas y la ceruloplasmina. Y la que podría o no ser importante es la biopsia hepática. Entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedad de Wilson, finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que mirar si tenemos compromiso del hígado o compromiso ya neuropsiquiátrico. Si tiene solo compromiso del hígado, sin otros síntomas psiquiátricos o neurológicos, el diagnóstico se hace midiendo el anillo de Kaiser-Fleischer en la lámpara de hendidura, haciendo la prueba de ceruloplasmina y encontrando la baja, midiendo el cobre urinario que esté mayor a 100, pero además de esto hay que confirmarlo por biopsia hepática con mayor de 250 microgramos por gramo porque pueden estar, digamos, no presentes los anillos de Kaiser-Fleischer aún, puede todavía no tener un cobre urinario muy alto y sí tener la enfermedad ya en el hígado. Entonces, por eso cuando hay síntomas hepáticos se debe hacer biopsia normalmente. El segundo escenario es cuando tú tienes compromiso neuropsiquiátrico. Cuando tienes compromiso neuropsiquiátrico, lo que hay que hacer es el examen de lámpara de hendidura para ver los anillos de Kaiser-Fleischer. Segundo, medir la ceruloplasmina que va a estar baja. Tercero, medir el cobre urinario que va a estar mayor a 100. Y si tú tienes estos 3 puntos más los síntomas neuropsiquiátricos, no necesitas hacer biopsia de hígado porque ya podrías estar confirmando el diagnóstico. Sin embargo, si alguno de los otros no está o es dudoso, sí podrías hacer biopsia de hígado. Bueno, así se realiza entonces el diagnóstico de enfermedad de Wilson, básicamente confiando en la ceruloplasmina, el cobre urinario, los anillos de Kaiser-Fleischer y podría o no la biopsia hepática. Ahora vamos a hablar finalmente del tratamiento de la enfermedad de Wilson. Entonces, en el tratamiento de la enfermedad de Wilson vamos a hablar de las 3 estrategias que hay para que ese cobre que tienes en exceso en el cuerpo se vaya y finalmente cómo ya es el enfoque de tratamiento específico. La primera estrategia para eliminar el cobre es disminuir el consumo de cobre que entra en tu cuerpo por la dieta. Entonces, ¿qué alimentos tienen mucho cobre? Y deberían ser evitados. Los mariscos, los champiñones, las nueces, que hasta ahí como no hay ningún problema grande. Pero ya dicen también que hay que evitar el consumo de hígado, que a algunas personas de pronto les hace falta. Finalmente, limitar el consumo de chocolate, que es una cosa que casi todos comemos, a todos nos gusta, eso sí sería difícil. Pero entonces esos son los alimentos que debería evitar una persona con enfermedad de Wilson. Segundo punto, disminuir la absorción de cobre. ¿Cómo disminuimos la absorción de cobre? Dando un medicamento que contenga zinc. El zinc puede venir tanto en sulfato como en acetato como el gluconato. En general se tienen que tomar 50 miligramos de zinc elemental cada 8 horas. Si por ejemplo fuera el sulfato de zinc, 220 miligramos de este medicamento son 50 miligramos de zinc elemental. Entonces tienes que mirar bien la dosis según cada medicamento. Como efecto adverso, el zinc produce principalmente dispepsia. Y si queremos saber cómo funciona, lo que ocurre es que el zinc, al absorberse en los hepatocitos, va a inducir la producción de una proteína llamada metaltioneína. La metaltioneína, a su vez, dentro de los hepatocitos va a empezar a capturar el cobre y no lo va a dejar salir de los hepatocitos. Y finalmente los hepatocitos al cabo de un tiempo se van a morir, van a degradarse y se van a eliminar por las heces con todo el cobre acumulado. Y así entonces haces que no se absorba tanto cobre en el tracto gastrointestinal. Y finalmente, hay una parte del tratamiento que es la eliminación renal, aumentar la eliminación de ese cobre, ya no por vía biliar porque ya no se puede, sino por vía renal. Eso es lo que se llama quelar el cobre. Entonces, para quelar el cobre tenemos 2 medicamentos principalmente. Uno, el más antiguo y conocido, es la penicilamina. Y dos, el más nuevo y al parecer más seguro, la tridentina. La penicilamina pues hay que administrarla en una dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Y un aspecto importante con la penicilamina es que es preocupante que en el 25% de los casos produce reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas como rash, inclusive fiebre, leucopenia, trombocitopenia o adenomegalias. Y por otro lado, también es preocupante que en el 10% de los casos inclusive puede producir un empeoramiento de los síntomas del sistema nervioso central, tanto neurológicos como psiquiátricos. Y este empeoramiento en el 50% de los casos no es reversible. ¿Por qué pasa esto? Porque la penicilamina aumenta
digamos, en la movilización del cobre dentro del cuerpo. Entonces saca todo ese cobre que estaba en el hígado y lo pasa a la circulación sanguínea y eso se fija en el sistema nervioso y puede empeorar los síntomas. Por eso es que últimamente se ha tendido a usar más el segundo medicamento, la trientina. La trientina es un medicamento que funciona similar, pero es un poco menos potente que la penicilamina, lo que hace que sea menos también movilizador de cobre dentro del cuerpo y produzca menos empeoramiento de los síntomas del sistema nervioso central al iniciarla. La trientina se da en dosis de 250 a 650 miligramos cada 8 horas. Entonces, ya teniendo en cuenta que estos son los tres enfoques para el tratamiento: disminuir el consumo, disminuir su absorción y aumentar su eliminación, ¿cómo se hace el tratamiento? Primero, si es un paciente que está asintomático, a ese paciente asintomático solamente se lo maneja con zinc y con la dieta, es decir, que disminuya el consumo de alimentos que induzcan aumento de cobre. Segundo, si el paciente ya tiene síntomas, ya sea síntomas neurológicos o hepáticos, se le debe dar primero un quelante de cobre, que puede ser de primera opción la trientina o si no hay trientina, penicilamina. Se le debe después dar un tratamiento de mantenimiento con zinc y además obviamente consejería sobre la dieta. Y finalmente, en el tercer contexto, en que el paciente esté en una falla hepática aguda fulminante que sea grave y que lo pueda llevar a la muerte, el tratamiento de elección es el trasplante. El trasplante tiene una muy buena sobrevida, un 85 a 90% a los 5 años. Se dice que después del trasplante también podría haber un poco de empeoramiento de los síntomas neurológicos porque mientras usted coge el hígado del paciente y lo corta, lo mueve y lo saca, puede estar eliminando cobre a la circulación. Y eso hace que se empeoren un poco los síntomas neurológicos. Pero normalmente después del trasplante los pacientes quedan con un hígado funcional y no tienen que seguir tomando tratamiento. Prácticamente se curan de la enfermedad de Wilson. Y como último punto vamos a hablar cómo es el seguimiento. Es muy importante el seguimiento en la enfermedad de Wilson porque ellos tienen que ser adherentes al tratamiento para que no se les empeoren esos síntomas que tienen. Entonces, el seguimiento se hace midiendo niveles de zinc. Si el nivel de zinc está mayor a 2, significa una buena adherencia al zinc. Si es menor a 2, que no se están tomando el zinc. Segundo, midiendo el cobre urinario. Si el cobre urinario se está eliminando de 200 a 500, quiere decir que el paciente tiene buena adherencia al tratamiento. Si está menor a 200, hay dos posibilidades. La primera es que si es desde 35 a 200, eso puede significar que el paciente tiene poca adherencia a los medicamentos para eliminar el cobre. Es decir, no está eliminando casi cobre por la orina. Pero si está menor a 35, lo que puede significar es que el paciente está incluso en un sobretratamiento. Es decir, ha eliminado ya tanto cobre que no tiene más cobre para eliminar. Entonces puede estar en una deficiencia de cobre, lo cual también es malo porque la deficiencia de cobre puede producir alteraciones como anemia, leucopenia o alteraciones en la médula espinal como la degeneración combinada subaguda, que es un daño en los cordones posteriores y el tracto córtico-espinal. Por otro lado, también se monitoriza con niveles de cobre libre. Entonces, el objetivo es que el cobre libre en la sangre esté menor a 15. Pero, o sea que si lo tiene mayor a 15, el paciente puede tener poca adherencia al tratamiento. Pero, si tienes un nivel de cobre libre en la sangre menor a 5, quiere decir que el cobre ya está muy bajito. Entonces, puedes tener también lo que habíamos hablado de sobretratamiento y deficiencia de cobre. Entonces, con todo esto hemos terminado de ver toda la enfermedad de Wilson. Ya sabemos que es una deficiencia de una proteína genética, entonces no se elimina el cobre. Ya sabemos cuáles son los síntomas, que son hepáticos, neurológicos, psiquiátricos y los anillos de Kaiser-Fleischer. Ya sabemos cómo se hace el diagnóstico, que es básicamente con lámpara de hendidura, ceruloplasmina, cobre urinario y puede o no ser biopsia. Y ya sabemos cómo se hace el tratamiento, que es básicamente tomar zinc, tomar penicilamina o trientina y disminuir consumo de cobre en la dieta. Bueno, y eso es todo sobre la enfermedad de Wilson. Así está todo claro.